Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Bueno, tenemos otro nuevo vídeo de historia del cine de terror, este ya es el quinto. Y bueno, pues en el último me quedé con los años 90, una década un tanto floja, aunque también algo extraña, donde surgieron muchísimas joyas que destacaron, como es pues En la boca del miedo, como es el Drácula de Stoker, Candyman, películas menos conocidas, como eran, que ya comenté, pues Los ojos del diablo, como era El gato infernal, El aviador nocturno, El señor de las ilusiones. Siempre han surgido películas que también han pasado desapercibidas, aunque han sido joyas, como en los 80, no mencioné El corazón del ángel, un auténtico peliculón, protagonizada por Mickey Rourke y Robert De Niro. Pero bueno, son películas que son, como digo, para los muy cafeteros, los que de verdad somos apasionados al cine de terror, y siempre en el, digamos que en el recuerdo colectivo quedan más las más comerciales. Pero como digo, en los 90, sobre todo de principios de los 90, entre tanta película floja y tanta película, digamos, descafeinada, pues surgieron joyas. Abierto hasta el amanecer también, en fin. Hasta que llegó Wes Craven con Scream Vigila quien llama, y luego ya hizo una saga con las películas de Scream, que revitalizó el género del slasher, y revitalizando el slasher, digamos que a partir de ahí pues cogió fuerza, el cine de terror ya no estaba tan apagado como a finales de los 80, principios de los 90, y surgieron nuevas vías para hacer cine de terror, que esas vías fueron las que asentaron cómo sería este tipo de género, cómo sería el género pues en el siglo XXI, sobre todo a principios de los 2000. Entonces surgió por ahí el cine de terror asiático, con Ringu, por ejemplo, que fue el que puso a la palestra a Japón como, como productor de películas de terror. Luego también estaba el proyecto de La Bruja de Blair, que trajo pues el tema del Fun Footage, que no lo trajo La Bruja de Blair, ya digo que había un Fun Footage antes de La Bruja de Blair, pero sí que fue la que hizo, que marcó como unas pautas para que se hicieran, asentó las bases de ese subgénero. Y además la promoción, que ya también se había hecho antes, con Holocausto Caníbal, de Ruggero Deodato, pero gracias a internet, que en aquella época no estaba tan, pues como ahora, no estaba tan incluido en la vida de la gente como ahora, era algo un poco más pues como anecdótico, la gente no estaba tan acostumbrada a internet, pues logró crear una promoción que hoy día ya no se podría hacer ese tipo de promociones. Una promoción pues que, al igual que Holocausto Caníbal, pues te vendía como que la película era real y tal, entonces la gente era como que iban más a los cines creyendo que algo era real. Hizo una buena promoción, la promoción la verdad que excelente. Y también mostró de que con lo que ya también se había hecho antes, es que en realidad es como que, y es la gracia que tiene la película, no inventó nada nuevo, pero a la vez es como que lo inventó todo, que cualquier grupo de chavales sin necesidad de una productora con 4 duros pues pudiera hacer una película de terror y triunfar en masa. Pues ya lo hizo La Noche de los Muertos Vivientes, aunque la jugada no le llegó a salir redonda, pero bueno, aún así no llegó a poner de moda el Fun Footage. Se hicieron luego Fun Footage, pues se hizo Cámaras Secretas, se hizo esta de Black Door, Rec también, que tuvo un gran éxito en España, pero fue Paranormal Activity la que ya puso de moda lo que es este subgénero del Fun Footage. Esto siempre pasa igual, hay una que es la que como la que asienta las bases del género, y luego hay otra ya que es la que, digamos, que dice, aquí es la prueba de que este tipo de películas dan mucho a ganar costando muy poco dinero. No, Halloween asentó las bases del slasher, Viernes 13 dijo, esto ya es una fórmula aceptada para que la gente vaya en masa a los cines. Gracias a Halloween salió Viernes 13, y gracias a Viernes 13 ya toda la retahíla de películas que vinieron en los 80. Entonces Paranormal Activity fue la que puso de moda todo este tema del Fun Footage. De hecho, también se hizo una saga, ¿no?, de Paranormal Activity. Entonces, lo que había a principios de los 2000 sería en las vías que empezaron a finales de los 90. El cine de terror asiático, sobre todo el japonés. Luego, después de, como digo, el éxito de Ringu, asentó el éxito la película de Ju-On, la de Takashi Shimizu, La Maldición, y a partir de ahí empezaron a hacer un montón de películas de terror asiático. Y eso fue un auténtico, una epidemia, porque ya no era que se hicieran un montón de películas que eran clones unas de otras, algunos destacaban más, digamos que ahí las mejores eran las originales, la Ringu y la de La Maldición. Pero de todos los clones que surgían, que todas tenían la misma premisa, pues surgieron algunas que pues estaban bastante chulas. Llamada Perdida, de Takashi Miike, esta de Shatter, de Retratos del Más Allá, que esa era tailandesa.
Luego también una que era de AI, bueno, de ahí también estaba bien, de los de Punk Brothers, los hermanos Punk. Luego estaba otra que era Reincarnation, también de Takashi Shimizu. En fin, se hicieron algunas cuantas que destacaron, pero prácticamente eran todo como clones. Y aparte de todos los clones que surgieron en Asia, que luego se enlazó ya no solo Japón, sino Corea, que ya le hizo competencia a Japón, incluso en algún momento llegó a ponerse por encima de Japón en cuanto a producción de películas de terror, también eran todas muy similares, es como que Japón contagió a toda Asia, luego también vino por ahí algunas producciones de China, de Tailandia, aunque Tailandia era más folclórico todo, era algo diferente, de unos años para acá parece que en Asia ha cogido más fuerza, Indonesia, también un cine más parecido al tailandés, tiene ese elemento del cine de fantasmas como japonés, pero a la vez es como más folclórico, de temas culturales regionales de allí. Pero ya todo ese cine que vino de Asia se sumó a los remakes tempranísimos, o sea, que se hacían en Estados Unidos, es decir, las versiones americanas. Un remake, para que se haga, tiene que pasar por lo menos, que no sé, 30 años por lo menos. Sobre todo si una película es muy buena y si es una película, joder, moderna. Cuando una película es una joya es que no envejece. Prácticamente no le haría falta ni un remake. Pero bueno, para las generaciones modernas yo nunca he estado en contra de los remakes, porque hace conocer a las generaciones modernas una película que a lo mejor de otra manera no lo hubieran visto. Y si ven el remake y es un remake que está bien, que es bueno, pues oye, le dan una perspectiva diferente, más moderna, y atrae a que la gente joven diga, ay coño, qué chula, voy a ver la original. Que de otra manera a lo mejor, como digo, no lo hubiera visto. Pero lo que no puedes hacer es un remake 10 años después, como se hizo, no sé, con Cabin Fever o con esta de Camino Sangriento, kilómetro 666, y menos aún, o sea, ya te estoy poniendo a lo mejor 10, 12 años, no sé lo que pasó de una película de la original al remake. Porque no está aún caliente, digamos, no está muy alejado en el tiempo el original, aún está caliente, no, tienes que esperar más tiempo. Coño, aquí era un año, al año siguiente ya te hacían remake de La Maldición, con el mismo director de la original de Japón, con Takashi Shimizu, que se hizo un montón de películas de La Maldición, hizo una para la televisión, otra para el cine y en Japón, hizo el remake estadounidense, hizo yo qué sé cuántas versiones, secuelas de la de Japón, secuelas de estadounidense. O sea, al final hay un montón que ya te pierdes de las películas que hay. Remake de la de The Eye, remake de la de Shatter, remake de Dos Hermanas, remake de la de Ringu. Por cierto, Gore Verbinski, que hizo el remake de Ringu, a mí me gustó más el remake en ese aspecto. Siempre prefiero más la original, pero en algunas veces me quedo con el remake. En este es uno de los pocos casos que me quedo con el remake, aunque el final siempre, lo diré, me gusta más el de la película de Takashi Shimizu. Pero bueno, ahí se esperó también poco, ¿no? Del 98 que fue la original al 2002 creo que fue el remake, pero es que el otro era exagerado, hacía una película y al año siguiente tenías otra en Estados Unidos. Todo hecho ya con, como decía, la visión americana, ¿no? La americanización de esas películas asiáticas. Pero joder, espérate un poco más, ¿no? Entonces hubo como digo, una pandemia, todas las películas que venían de Asia, más todos los remakes de esas películas que tenían éxito, que venían de Estados Unidos. Entonces teníamos por un lado eso, que eran todo al final, eran clones, porque la premisa que tenían este tipo de películas era la misma de al final de la escalera de Peter Medak, que es lo que se ha quedado hoy día, esa herencia del cine de fantasmas, que también lo tuvo Shyamalan con El Sexto Sentido, aunque lo hizo un poco diferente, y David Coeb con el Último Escalón, de hecho que hasta homenajea en el título al final de la escalera. Luego Lo que la verdad esconde y tal, pues ya aparte de esas películas americanas, teníamos todas estas asiáticas que tomaban ese patrón. Es decir, un fantasma se comunica con una persona, el fantasma quiere que se averigüe algo porque no puede descansar en paz, porque hay un misterio detrás de su muerte que quiere que se haga justicia con lo que le ha pasado. Esa persona averigua hasta que descubre lo que ha sucedido y hace justicia. Lo mismo que al final de la escalera. Esta es lo que pasa, que al final tenían como un giro. Resulta que creías que habías descubierto lo que quería el fantasma, pero no. Luego resulta que era otra cosa. Esto, bueno, era un poco más a lo Yalo. Pero tenían ese mismo patrón. Luego también el tema de los fantasmas eran todos iguales, no había una variación, todos con la cara blanca, con sonidos guturales, moviéndose hacia cuatro patas, los pelos largos, eran todas mujeres, cara blanca, pelos largos, que esto entra dentro de la mitología de fantasmas de Japón.
Aunque luego ya digo que lo heredaron, parece ser, el resto de países asiáticos. No sé si por lo menos Corea a lo mejor pues tiene alguna tradición de fantasmas similar. Pero ya, por ejemplo, claro, saturaron el mercado. Igual que pasaron con los slashers a principios de los 80. Pero los slashers, por lo menos, aunque siempre era lo mismo, grupo de chavales, asesino, psicópata que va detrás de ellos, persecución final con la Final Girl. Pero bueno, cambiaba la vestimenta del asesino, a veces se veía más el asesino, otras veces era más a lo Yalo y no se veía mucho, era muy carismático las formas que tenían de disfrazar a este tipo de asesinos, intentaban un poco pues darle algún tipo de giro, diferencia, para que se diferenciara de unas a otras, bueno, eran todas con la misma temática, pero intentaban por lo menos diferenciarlas. En el caso de las asiáticas no. Y ya digo, estaba por un lado todo eso. Por otro lado estaban los funfutas, que se pusieron de moda gracias a Paranormal Activity, también empezaron a hacerse un montón de funfutas. Y era lo que predominaba en el siglo XXI, una vez entró el siglo XXI, predominaba todo eso. Intentó el cine español volver, el cine de terror español, a sentarse como industria importante dentro del género. Ya lo hizo a finales de los 90, gracias a la fama de los slashers que estaban volviendo a tener, pues hicieron slashers de muy mala calidad, como esta de El arte de morir, como Tuno Negro, Skull Killer, aunque Skull Killer está distraída, pero bueno, no consiguieron nada con eso. Ya previamente habían intentado retornar con el fantaterror español, Jesús Franco con Killer Barbies, Paul Nassif con Licántropo, el asesino de la luna llena, no lo consiguieron, y a principios de los 2000 pues salió la Fantastic Factory, esta productora de Brian Yuzna y Julio Fernández, que al principio tuvo éxito, ya comenté aquí cuando hablé de varias productoras que al principio empezaron muy bien, también a principios de los 2000 estaba la Dark Castle y tal, pero al final, pues poco a poco empezaron a ir teniendo cada vez menos éxito hasta que desaparecieron. Pero en España, pues sí que se quedaron dos nombres que aún hoy día siguen dentro del terror, que son Jaume Balagueró y Paco Plaza. Jaume Balagueró ya había dirigido a finales de los 90 Los Sin Nombre. Y luego ya con la Fantastic Factory hizo pues la de Darkness, la de Frágiles, y ya asentó su éxito con Rec, precisamente también un funfutage, junto con Paco Plaza. Y bueno, te pueden gustar más sus películas o menos, pero son dos directores que hoy día son referentes dentro del cine de terror español. Y ya no es una industria tan fuerte como la que había en los 70, pero bueno, como digo, de vez en cuando, gracias a estos directores, aún estamos en el mapa. Pero lo que imperaba era, igual que en los 80 eran los slashers, pues en esta época era el J-horror, que era el terror japonés, y las películas de found footage. Pero ahí, como digo, hubo una masividad, tanto por un lado del terror asiático como el del found footage, pero hubieron películas que nos trajeron a la palestra los nuevos directores del cine de terror moderno, que eran herederos de los directores del cine de terror moderno estadounidenses, o sea, los herederos de John Carpenter, de Tobe Hooper, de George Romero o de Wes Craven, pues los teníamos con Rob Zombie, que nos trajo La casa de los mil cadáveres, con Eli Roth, que vino con Cabin Fever, luego asentó el éxito con Hostel, James Wan, que nos trajo Saw, y luego asentó su éxito con Insidious y Expediente Warren. Vino también Alexandra Ha, que ya en Francia hizo Alta Tensión, luego lo llevaron a hacer el magnífico remake en Estados Unidos de Las colinas tienen ojos. En fin, empezaron a salir una serie de directores que eran los herederos, Ty West también, con La casa del diablo, eran los herederos del cine de terror moderno estadounidense. Y nos iban sacando joyas, Neil Marshall con The Descent y Dog Soldier fue antes, luego The Descent. En fin, empezaron a sacar películas que eran como esos pequeños destellos que se diferenciaban de los clones que estábamos viendo en los cines, tanto de found footage como de cine de terror asiático, de remakes de las películas asiáticas, y estos eran los directores que dicen, no, hemos heredado los elementos de ese cine de terror de los maestros del terror moderno, elementos del cine de los 70, del cine de los 80, y poco a poco fueron creando su propio estilo, porque al final todos beben de todos, ya como he hablado en estos vídeos, todo es como una cadena. James Whale bebió de Murnau, Jacques Tourneur bebió de Murnau también, Terence Fisher bebió de James Whale, Mario Bava bebió de Jacques Tourneur.
Dario Argento bebió de Mario Bava, Brian De Palma de Argento y de Alfred Hitchcock, Michele Soavi de Argento, los demás italianos como Furzi también, todos bebieron de Mario Bava. Y cada uno al final pues creó su propio estilo. Mario Bava también influenció no solamente a directores italianos, influenció a directores estadounidenses, influenció a John Carpenter, influenció a Joe Dante, a Tim Burton, a Guillermo del Toro, o sea, influenció a muchos directores. Entonces, pero cada uno al final pues creó su propio estilo y su propio sello. Y esto pasaba lo mismo con estos nuevos directores. Rob Zombie bebió mucho del primer cine de Tobe Hooper o Wes Craven, pero él creó su propio estilo. James Wan pues tomaba elementos de Carpenter, elementos de Craven, elementos también de los directores italianos. Silencio desde el mal es un homenaje al gótico italiano de Mario Bava, mientras que Saw, que sería como una mezcla entre lo que sería el psicothriller tipo Seven con el cine de terror, de personas atrapadas, como en Cube, lugares también con trampas, como en Cube precisamente, y el elemento del muñeco ese elemento de gran guiñol que representaba pues al cine, por ejemplo, de Argento, sería incluso un homenaje a su película Rojo Oscuro. Entonces teníamos eso, pero cada uno al final pues asentó y creó su propio estilo particular. También, gracias también, como digo, a Saw, pues a estos nuevos directores empezaron a surgir nuevos subgéneros. Gracias a Hostel de Eli Roth y a la saga de Saw, que no a la primera, sino a partir de la segunda, y yo diría que incluso haciendo más énfasis en la tercera, se puso de moda el torture porn. Digamos que es lo que sería el porno de tortura, disfrutar viendo como una persona la torturan o le ponen una trampa y tiene que salir de la trampa y esa trampa es como que le está haciendo mucho daño, como en Saw, ¿no? Son trampas que prácticamente son como instrumentos de tortura, tú mismo te estás torturando si quieres sobrevivir. O te está torturando a otra persona, como es el caso de las películas de Hostel. Y ya se puso de moda ese subgénero, y ya vino películas como The Collector o The Collection, que fue su segunda parte, y películas que tenían ese tema del torture porn. Eso por un lado. Luego también surgió el tema del New French Extremity dentro de Francia. Francia que siempre había sido un país que tampoco había destacado mucho dentro del cine de terror. En su día teníamos a Jean Rollin, que yo siempre le he dicho que es como una especie de Jesús Franco francés. Hacía películas que estaban muy chulas, Las uvas de la muerte, por ejemplo, o La muerte viviente, pues tenían un toquecillo también un tanto italianizado en su filmografía. De hecho, que en Las uvas de la muerte incluso hace un homenaje a la famosa escena de Barbara Steele con los dos dogos alemanes de La máscara del demonio. Pero no había sido un país que hubiera destacado, como sí que lo hizo en su día Italia, el Reino Unido o España. Y sin embargo, a principios de los 2000, gracias al éxito que tuvo Alexandre Aja con Alta Tensión, que también era una mezcla de slasher, American Gothic, bueno, en este caso sería como French Gothic, pues vino el New French Extremity, películas que tenían un alto contenido de violencia, recordaban, quizás eran herederas a esas películas de principios de los 90 de explotación italianas, películas de Fulci, de Umberto Lenzi, de Ruggero Deodato, Bruno Mattei, Joe D'Amato, pero con un toquecito un poco más de crítica social o con un mensaje entre líneas. Entonces surgieron películas como Al Interior, películas como Mártires, aparte del nombre de Alexandre Aja, pues surgió Pascal Laugier, que luego también hizo Goslan, surgió Mauri y Bustillo, que hicieron la del Interior. Surgió un nuevo subgénero que tuvo mucha fuerza a principios de los 2000, luego ya se fue apagando poco a poco hasta que prácticamente ya ha desaparecido, de vez en cuando surge alguna película, pero ya dio a conocer a nuevos directores, ya está ahí en la palestra Alexandre Aja, está Pascal Laugier, está Mauri Bustillo. Entonces al final digamos que fue del 2000 al 2010 una época en la que, como pasó a principios de los 90, se puede comparar, hubo el principio de los 90 lo que pasa es que no había grandes éxitos, en este caso sí que los había, pero era un boom de películas de funfutas, de películas de fantasmas que eran todo clones, películas asiáticas y películas que eran remakes de las asiáticas, hechas por los estadounidenses, pero después de toda esta moda que había ahí, teníamos directores que estaban surgiendo, que eran herederos de los directores del cine de terror moderno estadounidense,
que sacaron sus películas, que hicieron muchas de ellas, crearon subgéneros. Gracias a Saw y a Hostel se creó el torture porn, gracias a Insidious y luego Expediente Warren, ya del 2010 para adelante, el cine de terror de fantasmas también. Surgió el cine también de muertos vivientes, que no lo he comentado, con el gran éxito que tuvo Danny Boyle con 28 días después, que no eran muertos vivientes, eran infectados, pero al final, bueno, hubo un mezclijo ahí. Ya luego los muertos vivientes corrían cuando hizo el remake de Zombie Zack Snyder, la de Al amanecer de los muertos. Entonces al final ya ves una película, no sabes si son zombies, si son infectados y tal. Bueno, Danny Boyle no fue ni el primero que hizo películas de infectados, si no hablemos con David Cronenberg, hablemos con George Romero, no fue el primero que hizo que los zombies corrieran, si no hablemos con Dan O'Bannon. En fin, hubieron películas antes que tocaron lo que hizo Danny Boyle, pero Danny Boyle pues digamos que lo puso de moda y ya se asentó de nuevo el subgénero de zombies, que ya estaba totalmente quemado durante los 80, tuvo su punto más álgido, 70-80, los 90 ya se quemó, y volvió a resurgir gracias a 28 días después y luego pues al amanecer de los muertos. Llegó de nuevo Romero, que estaba completamente olvidado, hizo La Tierra de los Muertos Vivientes, o sea, amplió su trilogía, lo que iba a ser una trilogía con La Noche de los Muertos Vivientes, Zombie y El Día de los Muertos, pues luego trajo La Tierra de los Muertos Vivientes, para mí, la mejor película de terror de muertos vivientes del siglo XXI, ojo, y volvió a hacer otra trilogía, luego ya con las muy flojas, El Diario de los Muertos y La Resistencia de los Muertos. Los directores del cine de terror moderno estadounidenses, que ya en los 90 pues estaban todos como decayendo, quitando Wes Craven, que volvió a resurgir con Scream, y a principios de los 2000 pues la carrera de Wes Craven iba dando altibajos, hasta que al final pues falleció, dejándonos un último gran éxito y una última gran película, que fue la cuarta parte de Scream. Pero luego, bueno, también teníamos Top Hooper, que nos trajo la masacre de Tollbox, que a mí me parece también una película buenísima. Luego John Carpenter, que bueno, John Carpenter siempre ha estado ahí. John Carpenter nos trajo Fantasmas de Marte, que a mí me parece un peliculón. Nos trajo 2 capítulos de la serie Master of Horror, que uno de ellos, El fin del mundo en 35 milímetros, me parece el mejor capítulo de toda la serie. También Pro-Life, que está muy chulo. Y luego hizo Atrapada, que fue su última película en el 2010, que está bien, pero no es de las mejores, pero no está mal. Ya no sé, es que John Carpenter, a lo mejor la película que tiene más floja, más normalita, al final destaca por encima de la media. Pero ya eran directores que estaban un poco dejando paso, su legado, a otros nuevos directores. Y estaban dejando paso, pues, a, como digo, Rob Zombie, Ty West, James Wan, que fue quizás el más prolífico y el que más éxito tuvo. De hecho, que del 2010 ya en adelante, digamos que la nueva forma de hacer cine de terror, la moda, era el estilo de James Wan. Se puso de moda. James Wan se puso de moda el tema del cine de fantasmas gracias a James Wan, y se hicieron muchísimas películas, ya no solamente la franquicia de Expediente Warren, que empezaron a hacerse spin-offs de personajes que aparecían en Expediente Warren, la muñeca de Annabelle, la monja y tal, pues hicieron un montón, se convirtió en un universo, y aparte muchas películas que todas bebían de ese estilo de James Wan. Y el cine de fantasmas, pues ya digo que se puso de moda. De fantasmas, que no de casas encantadas. Que por cierto, de casas encantadas tenemos, quizás, no, de casas encantadas, perdón, que no de fantasmas. Yo lo diferencio entre que las películas de Casas Encantadas, pues es como lo que hizo James Wan con Expediente Warren, que era un homenaje a Poltergeist con elementos también del Exorcista. De hecho, que al final hay un exorcismo. También las películas de exorcismos también se pusieron de moda, igual que las películas de muertos vivientes, gracias al éxito que tuvo El exorcismo de Emily Rose, de Scott Derrickson. Pero bueno, al final de estos subgéneros es como que van por temporadas. Nunca se agotan, pero siempre hay temporadas que hacen muchas y temporadas que a lo mejor hacen menos. Hay una temporada que hacen muchas de exorcismos, luego ya lo paran y están un tiempo parados hasta que vuelven a hacer. De zombies también pasa lo mismo, hubo una temporada que hicieron muchas, luego pararon. Pero eso al final pasa con todo, también con los slashers, si al principio de los 2000 pararon, luego también hubo otro repunte, sobre todo estos últimos años, con las nuevas de Halloween, las de Terrifier y tal, o las nuevas de Scream.
luego a lo mejor para, luego vuelve a subir, al final eso es como todo, ¿no? Entonces van como fluctuando ese tipo de películas. Pero bueno, lo que vamos, y con las películas tanto de fantasmas como de casas encantadas pasa igual. Gracias a James Wan hubieron muchas de casas encantadas, pero luego ya pegaron un bajón y ahora ya parece que de momento sale alguna, pero no tanto como antes. Pero ya digo, la diferencia es eso, películas de casas encantadas son un poco como más artificiosas, hay más fenómenos sobrenaturales en el lugar, es como que tienen más importancia el núcleo que se encuentre familiar en el lugar y los fenómenos sobrenaturales que hay en lo que es en esa casa. Mientras que las películas de fantasmas son como más intimistas, más hay una persona en particular que suele comunicar con ese fantasma de alguna manera, no hay tanto fenómeno sobrenatural, hay más un misterio detrás de todo, no sé, son diferentes. Dentro de películas de fantasmas, por ejemplo, en el siglo XXI, la mejor que se ha hecho en realidad sería Los Otros, una película española, Alejandro Amenábar, que también en los 90 tuvo su gran éxito con Tesis, luego ya hizo Abre los Ojos, pues a principios de los 2000 hizo pues, su mejor película, que es Los Otros. Un auténtico peliculón que todos decían que bebía del sexto sentido, en realidad no bebe del sexto sentido, toma elementos al final de la escalera, eso sí, toma algunos elementos visuales de La Máscara del Demonio, de ahí la influencia de Mario Bava que ha tenido en todo tipo de directores, pero de donde más bebe es de The Innocents, de Jack Clayton. O sea, The Innocents bebe muchísimo, o sea, Los Otros beben muchísimo de The Innocents. De hecho, que en realidad, si te pones a pensar, podría ser incluso como una secuela de Innocent. Si cambias a la institutriz interpretada por Deborah Kerr como madre de los niños, en vez de ese niño y niña que está cuidando fueran sus hijos, en realidad, si piensas en el final, esas hipótesis que hay en The Innocents, pues se mata a los dos niños que son hijos suyos y ya está, ya tenemos segunda parte, tenemos Los Otros. Es más mal rollera de Innocent, porque en The Innocent se podría quizás haber evitado el que una persona perturbada, sacando el tema psicológico más que el sobrenatural, que una persona perturbada se ocupara de esos niños, porque te va dando señales, ¿no? Ella cada vez que se asusta de algo y le da la imaginación, va perdiendo el juicio de lo que puede pasar. Nosotros al final, pues, ha pasado desde el principio y no había ningún tipo de forma de evitarlo. Pero como digo, se pueden enlazar las dos películas, como primera y segunda parte, aunque no tengan nada que ver, y no sé si ese sería el objetivo que tenía Alejandro Amenábar. Pero sí que es verdad que bebe muchísimo de The Innocents. Como digo, algún detalle visual de La Máscara del Demonio, que también lo tiene The Innocents, con esas apariciones fantasmales muy parecidas a las apariciones de esos brujos vampiros de La Máscara del Demonio. Elementos de al final de la escalera, que también los tenía, por supuesto, esta de El Sexto Sentido. Incluso también diría yo, y esto es algo mejor una hipótesis muy alocada, pero al final también me recuerda bastante al final de aquella casa al lado del cementerio de Lucio Fulci. También hay algún elemento ahí que me recuerda a esa película. Ya digo que no lo sé. Es una teoría mía. En fin, pero como digo, seguimos en tema de la fama, el éxito de las películas, pues estos nuevos directores abrieron el camino a lo que sería luego pues el cine del 2010 en adelante. Ya no había tanto fun footage, ya no había tanto cine de terror asiático, ni remakes del cine de terror asiático, ya del 2010 en adelante pues era el cine de James Wan, el cine de Rob Zombie, el cine de Ty West, el cine de Scott Derrickson, el cine de estos directores modernos, Pascal Laugier, Alexandra Ha, Eli Roth, etc., y sus nuevas producciones. El que más triunfó, como digo, fue James Wan. James Wan sería como el Wes Craven moderno, el que hizo pues, las películas más que tuvieron más aceptación por parte del público. Pero, ¿qué pasa? Que también ahí lo que provocó quizás el cine de James Wan es que se hicieran un montón de clones de sus películas. Y aparte de que las secuelas de Expediente Warren, secuelas de Insidious, que ya no tenían la misma calidad que las películas anteriores, el universo de Expediente Warren, que ya no estaban dirigidas por él. Pero aparte de eso, se hicieron un montón de películas de casas encantadas, que tenían elementos sobrenaturales, todas copiando el estilo de James Wan. Pero claro, no tenían el talento de James Wan.
James Wan tenía un talento para para crear jump scares sin abusar de ellos, porque no abusaba de ellos. Quizá alguna película, mejor la del caso Enfield, puede que fuera la que más abusara, la más artificiosa de sus películas, pero no abusaba de ellos, pero los que hacía los hacía de muy buena calidad, igual que Wes Craven. Entonces ya era un estilo que abusaba ya, las películas que copiaban el estilo de James Wan abusaban de los jumpscares y los hacían de muy mala calidad. Y eso pues también, ya digo, tuvimos una retalía de películas de casas encantadas, pues lo mismo que también, como digo, en épocas las hemos tenido de películas de zombies, de películas de exorcismos, de películas de antologías también, después del éxito que tuvo Truco o Trato, de Michael Dougherty también, pues se hicieron bastantes películas de antologías. Pero las películas estas de Casas Encantadas, lo que pasa que tenían es que querían copiar el estilo de James Wan, querían copiarlo. Entonces al final, bueno, pues nunca vas a ser igual que lo que es el director original, siempre vas a ser una copia, tienes que crear tu propio estilo. Rob Zombie, por ejemplo, sí, tú ves en su primera película, La Casa de los Mil Cadáveres, elementos de Top Hooper y de La Matanza de Texas, sobre todo, elementos de Wes Craven, del principio, de Las colinas tienen ojos, La última casa a la izquierda, pero al final él creó su propio estilo y tiene su propio estilo y su propio sello que ya se podía ver en su ópera prima, en La Casa de los Mil Cadáveres. Sin embargo, estos clones que salieron de las películas de James Wan copiaban a James Wan y no tenían su mismo estilo, igual que aquellos que han querido copiar el estilo de Carpenter, un estilo también muy copiado, el estilo de Argento. No lo han conseguido. Argento también, por ejemplo, uno de los directores de ese cine de terror italiano que en el siglo XXI pues la cosa no le ha ido muy bien, ¿no? Esto es como un paréntesis. Hizo, para mí, el último mejor giallo, que fue Insomnio en el 2000, luego una que no estaba mal, que fue El Jugador, pero a partir de ahí ya empezó a decaer, y no ha vuelto a levantar cabeza. De hecho, que lo último bueno que ha hecho Argento ha sido 2 capítulos de la serie Master of Horror de Mick Garris, que fueron el de Pieles y el de Jennifer. Lo demás que ha hecho, esta última de gafas negras y tal, era muy regulera, pero lo anterior, el Drácula 3D, el giallo este que salía por ahí, el actor este de Manolete, ¿cómo se llama? Adrien Brody, nada, es la terza madre, ¿no? La madre del mal, tercera parte de la trilogía de las 3 madres de Dario Argento, Suspiria, Inferno, la tercera madre. Horrible, horrible. Igual que el remake de Suspiria, que empezó muy bien, el de Luca Guadagnino. Hay mucha gente que le gusta, pero a mí no me gusta nada. No hay ni comparación con la obra maestra de Argento. Pero ya digo, siempre que salen películas, es normal. Cuando hay éxito, pues salen en masas. Igual que salieron slasher en masa en los 80, películas de fantasmas tipo asiático o Fun Footage a primeros de los 2000, pues películas de casas encantadas y el estilo ese de James Wan era la moda del 2010 en adelante, pero poco a poco al final se fue apagando esa moda, porque también pues teníamos otras películas que tenían más calidad y que se ponían por encima de esas películas que eran como de producción masiva. Entonces, hasta hoy día, ¿qué es lo que tenemos ya hoy día en la actualidad? Bueno, pues empezaron a surgir también nuevos directores, ahora han quedado, por supuesto, aunque ya hacen menos películas, pero está James Wan por ahí aún, está Rob Zombie, ya digo, hacen menos, Eli Roth, Alexandra Ha, no están tan activos como antes, pero bueno, aún siguen ahí, pero han surgido también pues otra oleada de directores como Mike Flanagan, como Ari Aster, como Robert Eggers, como Oz Perkins, hijo del gran Anthony Perkins, que han traído una nueva fórmula de unos años para acá que ha sido la que ha prevalecido. Dentro, ya digo, de que la Blumhouse ya no es como antes y ya no está esa masividad de clones de las películas de James Wan. ¿Qué es lo que ahora se utiliza, ¿no? Como fuente, como vía para el cine de terror, lo que es en la actualidad? Bueno, siempre hay películas comerciales, películas, digamos, pues de explotación masiva, para que la gente vaya al cine, los chavales, se peguen 4 sustos y es películas para ver y olvidar, de consumo rápido. Pero ahora lo que impera, digamos, que es un cine más de autor. Gracias sobre todo a la productora 24, que, bueno, pues al final como que parece que se ha especializado en el cine de terror, ahora se está haciendo algo más comercial, pero no llega a ser tan comercial. Digamos que ahora ha quedado un poco como lo que en su día fue la Blumhouse antes de comercializarse más, sino que eran películas que decían, bueno, vamos a darle al público lo que quiere, pero no vamos a privar de libertad a los directores, siempre van a tener libertad creativa. Por lo tanto, eran películas en un principio que, aunque comerciales, no llegaban a ser tan comerciales, tan palomiteras, siempre tenían algo del sello del director, ¿no? Se puede ver tanto en Insidious de James Wan como en el Sinister
de Scott Derrickson, por ejemplo, en Oculus, de Mike Flanagan. Y pues estos directores que han aparecido, como digo, de la productora Blumhouse, Mike Flanagan, por ejemplo, ya tiene un estilo pues como... al principio me recordaba algo al de James Wan, pero es diferente en cuanto a que utiliza más los... aquello que está como entre afuera de plano, ¿no? Digamos que utiliza un poco esa distorsión de aquello que está detrás, parece que ves algo pero no ves, esto no lo utiliza solo él, sino que otros directores, pero sí que es un poco más sugerido que James Wan. James Wan es como que intenta estirar la tensión, hasta que al final te intenta atrapar con un susto muy bien realizado, pero lo que hace este Mike Flanagan es un poco como esa especie de crearte malestar con la escena, ¿no? Aquí hay algo por ahí detrás que parece que se mueve, no estamos muy seguros, el espectador ve que el protagonista tampoco sabe si hay algo ahí detrás o no, o sospecha si hay algo ahí detrás, juega mucho con el desenfoque, un poco con la distorsión de lo que hay o lo que no hay. Tiene un tipo de terror diferente. Ya digo que cuando hizo Oculus, yo digo, guau, esto va a ser rollo James Wan, y terminé de verle y dije, joder, qué peliculón, una película también muy, muy psicológica. Brad Anderson, también sé que también, me pongo a poner aquí ya, no termino el vídeo. Al principio de los 2000 hizo Sesión 9, luego hizo El Maquinista, también se asentó como uno de los nuevos directores, también tiraba mucho por la vía psicológica. Pero bueno, ahora con estas películas, por ejemplo, empezó Jennifer Kent con la película de The Babadook, una película que tenía esos elementos psicológicos, podías ir por dos vías, la vía sobrenatural o la vía psicológica. También son películas que tienen mucho mensaje entre líneas. Luego también tenemos It Follows, tenemos La Bruja, el debut de Robert Eggers, Hereditary, que fue el debut de Ari Aster. Sobre todo Robert Eggers y Ari Aster han sido los que se han encargado de pues crear una pauta para ese cine de terror que tenemos hoy día, al que los críticos de mala manera, porque eso no deberían decir de terror elevado. Terror elevado, ¿qué es? Películas que te quieren dar, sí, un mensaje, que tienen un elemento de, no sé, de crítica social, mensaje entre líneas, ¿no? Pero bueno, eso es que siempre ha estado. Eso lo hemos tenido en The Innocents, lo hemos tenido en Psicosis, lo hemos tenido en El Resplandor, lo hemos tenido en un montón de películas. Entonces eso de terror elevado es un poco como los críticos, ay, quiero ver cine de terror, pero no voy a ver cine de terror de un slasher y tal, no vayan a decir que no soy buen crítico, que tal, no, yo tengo que ver un cine de terror que voy a decir que este es el elevado y así, por eso lo veo yo, ¿no? Porque soy crítico y soy más inteligente que vosotros sois tontos. No, o sea, hay cine de terror y cine de terror, o sea, tan bueno es un Pesadilla en Elm Street o un Scream, que puede ser, por ejemplo, pues verte un Hereditary o una La Bruja. Depende de qué momento te apetece más unas películas, te apetece más otras. En fin, también era muy inteligente todo el cine que hacían los maestros del cine de terror moderno. El cine de John Carpenter, el cine de Hooper, de Craven, de Romero. O sea, no, esa etiqueta es una etiqueta pomposa de críticos estúpidos. Que al final muchas veces, y esto es un daño que también ha hecho este tipo de cine, siempre al final hay un elemento bueno y uno malo. Igual que James Wan trajo de nuevo que el cine comercial de terror pues volviera a su grandeza, de las películas como de Poltergeist, del Exorcista y tal, pues al final hicieron un montón de subproductos que no valían un carajo. Pues aquí lo mismo, aquí el tema de introducir ese drama en las películas de terror para crear más realismo en el espectador, para que empatice más, trabajar en las actuaciones, que todo eso está muy bien, en la historia, en crear una crítica, un mensaje que esté ahí entre líneas, al final también ha hecho que muchas películas se vendan como películas de terror, pero son dramas. Y te vendrá el crítico de turno diciendo, no, es que no entiendes de terror, es que mientras menos terror haya, más terror es en realidad. No. Hay que distinguir porque para eso están los géneros. A mí me puede dar mucho miedo estar en una trinchera y que vengan soldados disparándome porque me van a matar, pero eso es una película bélica, no es una película de terror. O sea, hay una serie de canones y de pautas para cada tipo de género. Entonces, pero se hicieron muy buenas películas, como ya digo, La Bruja, aunque ya nunca ha sido de mis favoritas, pero reconozco que es un debut brutal, la forma de dirigir de Robert Eggers, que es un director expresionista, ha vuelto a retomar nada más y nada menos que el expresionismo que ya venía perdido de hace años, el expresionismo alemán. Luego, pues Ari Aster también, la forma de dirigir en Hereditary, que tiene elementos de... La comparan mucho con El Exorcista, yo la comparo mucho más con La Semilla del Diablo. Tiene elementos de Polanski, elementos de Kubrick,
del Resplandor de Kubrick. Esto también lo tiene el de Babadook de Jennifer Kent, aparte de que Jennifer Kent también toma elementos del cine de Mario Bava. Pero Hereditary también bebe de ese tipo de películas, de Amenaza en la Sombra, también es un tipo, no sé, sobre todo de La Semilla del Diablo, pasa como La Casa del Diablo de Ty West o The Lord of Salem de Rob Zombie, también películas que no han tenido la alabanza de crítica que ha tenido Hereditary, a mí me parecen igual de buenas que Hereditary, y todas ellas beben, por ejemplo, de La Semilla del Diablo. Entonces este nuevo tipo de cine era folk horror, que también nos trajo tanto La Bruja, como luego vendría el Midsommar, la siguiente película de Ari Aster, que para mí sus siguientes películas ya no han sido tan buenas como la primera. A mí Hereditary me encantó, a mí Hereditary me gusta más que La Bruja, las considero igual de buenas, ambas tienen su forma de hacer cine diferente, pero igual de buenas, pero yo tiro más, a mí me funciona más Hereditary que La Bruja. Pero, por ejemplo, El Faro, la siguiente de Robert Eggers, ya no me gustó tanto. Reconozco que está bien dirigida y que tiene aciertos, pero tiene otros elementos que no me convence. Bueno, esto es que ya si no me alargo mucho explicándolo, el tema de la amenaza, que me parece que falla ahí, y falla más en Midsommar, lo mismo, tampoco me llega a convencer, aunque no la considero mala película, que fue la siguiente que hizo Ari Aster. Entonces, empezaron ahora lo que tenemos en el cine de terror es... Cuando se hace bien, ojo, si se hace mal, al final pues te venden un drama como película de terror, pero si se hace bien, pues tenemos películas de terror que bebían mucho de ese cine de finales de los 60, de comienzo de los 70, que tienen un corte muy psicológico, tienen mucha fuerza dramática, una gran carga dramática, pero esto hace que se enfatice más en las actuaciones de los personajes y que se empatice más con los personajes. Tienen un mensaje y una crítica que está ahí, algunas lo muestran más claro, otras lo hacen más entre líneas, suelen tener una vía más psicológica, y sobre todo también buscan las atmósferas, crear unas buenas atmósferas. Y como digo, para mí los mejores ejemplos de esos pues serían La Bruja, como digo, no es de mis favoritas, pero estaría La Bruja, estaría de Babadook y estaría Hereditary. Babadook y Hereditary yo las pondría al mismo nivel en cuanto a gusto personal. Y también luego, joder, ha venido, por ejemplo, el cine de sangriento y visceral, porque eso también, el tema de la sangre, de la violencia va a temporadas. A principios de finales de los 70, a principios de los 80 era una bestialidad, luego mediados de los 80 y toda la década de los 2000 y de principios de los 2000, la cosa empezó a apagarse, ya era como muy flojo, y luego volvió a resurgir toda esa violencia con el cine de torture porn y con el cine del New French Extremity. Luego volvió también a haber como más... menos violencia explícita en el cine. Ahora ha vuelto gracias a Terrifier, Terrifier 2, Terrifier 3, una violencia súper exagerada, súper... Vamos, esto ya es el cine de italiano de principios de los 80. Y gracias a eso, pues luego las nuevas entregas de Halloween o de Scream pues han tirado ya por esa violencia, ya no son tan contenidas, aunque las que hizo Rob Zombie, el remake, magnífico remake, magnífica segunda parte del remake, yo siempre lo defenderé, remake... Vamos, a mí la original es intocable, pero el remake me parece flipante. Y la segunda parte también me parece flipante. Pues ya eran muy violentas porque el cine de Rob Zombie siempre ha sido muy violento. Cine que quizás ha sido el director que más ha rescatado esa esencia de los 70 junto con Ty West. Pero eso, ahora tenemos como esa variedad. Tenemos por un lado un cine ultra violento, que ve de lo que son los éxitos de Terrifier, las últimas de Halloween y Scream, esas quizás no tanto, el Terrifier ahora es la que se lleva la palma en cuanto a ultraviolencia, pero por otro lado tenemos también ese cine, como digo, más psicológico, más atmosférico, que busca pues las actuaciones y enfatizar en el drama como elemento de núcleo de la historia, pero creando en la atmósfera y pues en ciertas situaciones y en las interpretaciones pues elementos de terror. Ya digo que ahí las que más destacaban para mí pues serían La Bruja, sería de Babadook y sería Hereditary. Y gracias a que estos directores que están ahora surgiendo, como de un tiempo acá, que llevan poco, pues Ari Aster, Robert Eggers, Oz Perkins también, que tenemos, por ejemplo, la Longlegs, la última que hizo de Keeper, que también me ha gustado muchísimo. O sea, directores atmosféricos que buscan pues crear un tempo pausado para ir poniendo a las personas en situación, a la audiencia, ya no de sustos repentinos, sino de un terror que va como poco a poco condensándose, hasta que al final estalla siempre en un final, y esto pasa mucho también en las películas de Ty West, donde todo se desenfrena. Y bueno, pues para mí
lo que hizo Robert Eggers, por ejemplo, con Nosferatu, o sea, nos ha traído un remake. Si lo que hizo el Guillermo del Toro, para mí con Frankenstein ha sido desastroso, no a nivel de dirección, por supuesto, Guillermo del Toro es uno de los grandes, pero sí que a nivel de película, no hay por dónde, para mí, no hay por dónde cogerla. Pero Robert Eggers nos trajo con Nosferatu, o sea, ya ese estilo expresionista que estaba con La Bruja, que estaba en El Faro, que estaba en El Hombre del Norte, joder, con el Nosferatu ya ha tirado la casa por la ventana, o sea, ha traído un peliculón, vamos, es la hora, yo cuando la vi me quedé flipado, qué maravilla de película, o sea, es una auténtica, una obra maestra. O sea, se han hecho 3 versiones del Nosferatu, si no los contamos con las de Drácula. Para mí, la versión que más me gusta de Drácula es la de Terence Fisher. Eso siempre. Drácula para mí por excelencia es Christopher Lee, Van Helsing por excelencia es Peter Cushing. Ese enfrentamiento final entre Drácula representando el mal y Van Helsing representando el bien me parece épico. Pero bueno, como en películas de Nosferatu se han hecho 3 y son 3 obras maestras. Murnau, una obra maestra del cine mudo. Y del expresionismo. Herzog, una obra maestra de los años 70, y esta una obra maestra de la actualidad. Ambas diferentes, no se pueden comparar aunque la historia sea la misma. A mí mi favorita a nivel personal sigue siendo la de Herzog, por las interpretaciones, será que es una película hablada, y las interpretaciones de Klaus Kinski e Isabel Adjani me parecen impresionantes, pero la mejor es la de Murnau, eso sí, es la mejor. O sea, el Nosferatu, el Bill Skarsgård lo hace perfectamente, pero para mí es el más flojo. Luego está el de Klaus Kinski, pero el número 1 es el de Max Schreck. Es el Nosferatu que se ha quedado en el pensamiento colectivo, hayan visto la película o no la hayan visto. Y las escenas del primer Nosferatu también son las más icónicas, las más recordadas, y es como película la mejor película. Ya digo, yo a nivel personal de gusto pues la pondría en segundo lugar. Y esta última, aunque cuando hice el vídeo dije la que más me gusta era por la euforia del momento, la que más me gusta sigue siendo la de Herzog, después la de Murnau, que para mí es la mejor, y esta es la que menos, pero eso no significa que no sea una obra maestra de esta época, desde la época actual, y una auténtica maravilla de la filmación. Una película que ha recuperado el expresionismo alemán, que mezcla el naturalismo que tenía la de Herzog con el expresionismo de la de Murnau, y ya digo que es una auténtica maravilla que vuelve lo que es al terror. Una película de vampiros de terror, de verdad, con un diseño de producción impresionante, una dirección, o sea, magnífica. Y tenemos ahí eso, ya digo, directores que están trayendo un tipo de cine de terror que siempre los imitadores van a ver, algunos que lo hagan mejor, otros que lo hagan peor, igual que pasó con James Wan, pero tenemos ahí a los originales que, bueno, pues ese es el cine de los nuevos directores que están hoy día en la palestra. Tenemos a Ari Aster, aunque parece que Ari Aster está últimamente un poco perdido, tenemos a Robert Eggers, tenemos a Oz Perkins, tenemos a Mike Flanagan, más aparte los, como digo, herederos de ese cine de terror moderno estadounidense que estaban ahí y que aún siguen estando, aunque hagan ya menos películas, pero bueno, ahí está Ty West, ahí está James Wan, ahí está Rob Zombie, ahí está Eli Roth, Alessandra Ha, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que ya he terminado con la historia del cine de terror. Buah, casi una hora el vídeo, es que es normal, son muchas décadas, hay que hablar de muchas películas, han sido muchas películas importantes. Ya digo que bueno, pues hoy lo que tenemos hoy día pues es bastante bueno. Tenemos películas de mucho calibre que están volviendo a recuperar pues una esencia del cine de terror que estaba ya pues un poco como muy desgastada. Si bien lo retro era antes, los 70, 80, 90, ahora pues está intentando ir un poco más atrás, a los 60, incluso, como digo, a la etapa del cine mudo, adaptándolo, por supuesto, al cine actual. En fin, ya corto, ya no voy a grabar más, ya casi, como digo, casi una hora. Espero que os haya gustado esta chapa que os he dado de historia del cine de terror. El próximo vídeo sí que comentaré una película. Espero que estéis todos bien, seáis muy felices y hasta siempre.